Vamos a seguir tranquilamente. Gracias, Raquel, por la presentación. En primer lugar, espero que hayan recibido la descripción del curso, de tal manera que tengamos claros los 3 pasos que vamos a dar en esta semana. En el día de hoy prácticamente no vamos a hablar nada nuevo, porque no podemos hacer teología sobre una iglesia imaginaria, sino que es una iglesia real, y por lo tanto tenemos un fenómeno que no está muy claro, que es el curso para miembros de la iglesia. Es decir, uno cuando hace teología se pregunta si en realidad todos los que componemos una iglesia compartimos la misma fe. Y yo creo que la experiencia en la iglesia metodista es que somos tan diversos que de repente cada uno se arranca con los tarros por su propia cuenta. ¿Ah? Y en ese sentido, una de las grandes preguntas que nos hacemos los pastores y en este caso los profesores de teología es si en todas las congregaciones, para ser recibido como miembro a prueba, los miembros hacen su curso de probando. En los últimos años la disciplina en este sentido ha sido bastante laxa. Estábamos conversando con la hermana Raquel de que se publicó un curso para miembros en el año 2017 a lo mejor, y en el que colaboró en su edición el Seminario Metodista, pero ni yo lo conozco. Así que por eso les mandaba en la bibliografía de este curso el año 2002, que es el último curso reeditado en los tiempos en que yo estaba más activo con las congregaciones. Y por la cantidad de ejemplares que en el seminario hay todavía del nuevo curso para miembros del 2017, parece que no ha tenido gran circulación en las iglesias. Así que esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos, es decir, todos aquellos que entramos a formar el cuerpo de la iglesia metodista, compartimos conscientemente una misma fe o una manera de concebir la fe, o realmente la confesionalidad metodista es tan abierta, tan laxa en cierto sentido, que muchas veces las personas son recibidos como miembros sin hacer una profesión de fe. El segundo documento que vamos a ver hoy día tiene que ver con el reglamento y el estatuto de la Iglesia. En el estatuto se establece el cuadrilátero de la fe wesleyana, una cosa muy sencilla, muy básica, pero que todo metodista debe conocer. Y por supuesto, en la parte reglamentaria de este documento legal de la Iglesia, se establecen los 24 artículos de fe de la Iglesia metodista. A ver, de todos los que están presentes, levanten la mano los que han hecho el curso para miembros, conocen el reglamento y conocen el estatuto. Qué bueno. Por lo menos 2 van a flojear un poco porque los demás van a tener que leer toda la documentación que la hermana Raquel les ha hecho llegar. Yo no me voy a tomar el trabajo de leerla hoy día. Así que, en primer lugar, lo que quiero recordar, sí, y poner bien clarito, es que, y lo tengo aquí a mano, el capítulo 2 de este curso para miembros de la Iglesia del año 2002 dice criterios wesleyanos de doctrina. De tal manera que uno debe suponer que cada miembro en ese sentido conoce esto. Y aquí ya se habla, ¿no es cierto?, del cuadrilátero de la fe metodista, que está compuesto de 4 partes: la Biblia, la razón, la experiencia, la tradición, y entonces después habla de unos principios de teología sobre la doctrina del hombre, los medios de gracia, los artículos de fe de la Iglesia metodista, del carácter de la fe. Es bastante largo, de tal manera que estos principios se supone que son básicamente conocidos por todos los miembros.
En la parte más contundente vamos al estatuto de la Iglesia, y el estatuto establece en su título tercero algunas afirmaciones como estas. Juan Wesley y los fundadores del metodismo siempre se sintieron herederos de la fe universal de la Iglesia y a la vez continuadores de los postulados de la Reforma protestante. Así, la Iglesia metodista, como Iglesia cristiana evangélica que es, posee un cuerpo de doctrinas o fundamentos teológicos que se refieren a aspectos que son comunes para todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, católicas u ortodoxas. Estas doctrinas contienen los principios acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre, la salvación y la iglesia. Y la exposición de ella es la afirmación de nuestra fe, la explicación de aquello en lo cual creemos. Los fundamentos de estas doctrinas se encuentran en 4 elementos principales: la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Estas 4 fuentes del pensamiento teológico metodistas son las que dan el soporte a las doctrinas señaladas anteriormente. Y aquí están los 4. ¿Conocen ustedes el cuadrilátero de la fe metodista? ¿Cuántos conocen estos 4 elementos que he estado mencionando? Levanten su manito. Ya, nos vamos a tomar el tiempo entonces de leerlos para que todos estemos hablando el mismo idioma. ¿Ah? En este título tercero del estatuto, donde aparece este cuadrilátero de la fe, dice lo siguiente. Primero, la Biblia. Para la Iglesia metodista, la Biblia es la primera y más importante fuente de doctrina, ya sea acerca de Dios, el hombre y la mujer, la salvación o la Iglesia. Para los metodistas, la Biblia es el fiel registro de la revelación de Dios y de su plan de salvación, y toda doctrina se fundamenta en su claro testimonio. Uno de los artículos de fe de la Iglesia metodista respecto a la Biblia, contenido en el reglamento de la Iglesia, señala que las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación. De igual modo, el metodismo, al hacerse miembro de la Iglesia, confiesa que recibe y profesa la fe cristiana como está contenida en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que se deja fuera el Antiguo Testamento. Además, siendo la Biblia palabra revelada de Dios al hombre, para que a través de esta revelación encuentre el camino de la salvación. La Biblia expresa también cómo el hombre debe vivir o moldear su vida. En resumen, para el cristiano metodista, la Biblia es la única norma de fe, doctrina y conducta ética. ¿Alguna pregunta sobre este primer punto del cuadrilátero de la fe? ¿Algo que les llame la atención? ¿Alguna duda? Avanzamos entonces. El segundo elemento del cuadrilátero de la fe wesleyana es la tradición cristiana. La segunda fuente de autoridad para el pueblo metodista se encuentra en la tradición cristiana. En los siglos de experiencia de la Iglesia cristiana, la obra del Espíritu Santo siempre estuvo presente en ella, sobre todo cuando al pasar de los años, la Iglesia de los primeros siglos entendió que era necesario definir en la forma más precisa posible en qué consistía su fe, cuál era la sana doctrina, según el decir del apóstol Pablo. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, el más antiguo resumen de afirmación de fe, es producto del consenso a que llegaron los primeros cristianos. Posteriormente, a través de sucesivos concilios, se logra afirmar con toda claridad la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Por otra parte, uno de los primeros problemas que tuvo que decidir la Iglesia primitiva
fue definir cuáles eran los escritos que deberían formar el total de las Sagradas Escrituras. Y esto se fue decidiendo también por el acuerdo a que llegaron las antiguas iglesias. Todo lo anterior confirma la expresión más auténtica de la tradición de la Iglesia, a la cual se agregan también los escritos de los primeros padres, como San Agustín, y la obra de los reformadores como Lutero, Calvino y otros. ¿Ustedes saben el origen de la palabra tradición? Porque es como una vertiente de la palabra traición. Es decir, de alguna manera uno se apropia de algo que le llega del pasado, lo hace propio y entonces lo reviste de su nueva realidad y de su forma de ser. Por tanto, la tradición, de alguna manera, sea esta la iglesia, los cuerpos de concilios, van haciendo suyo el pasado, lo van traduciendo a su contexto y de alguna manera lo heredan a la próxima generación, los cuales también hacen el mismo juego. Heredan lo recibido, lo van adecuando a su contexto, le dan el sentido, ojalá el mismo propósito original, pero de hecho ya es una nueva formulación. Por eso se dice que una tradición tiene un gran porcentaje de traición. Así que en teología tenemos que acostumbrarnos a decir sí, somos herederos de la tradición, pero es una tradición que ha pasado por muchas etapas, está pasando por nuestra etapa, y entonces tenemos que tener un sentido de autocrítica nosotros, ¿eh? ¿En qué sentido las fuentes originales del pensamiento y la fe cristiana llegan hacia nosotros? Y nosotros por aplicarla, por darla a conocer, por darle forma institucional, de alguna manera la adecuamos adecuadamente a nuestro tiempo, por supuesto, pero eso significa una modificación. Y de alguna manera en ella corremos el riesgo de perder la fidelidad y la lealtad a esa herencia original. Así que una parte importante de la teología, ¿no es cierto?, es la crítica teológica, el estudio de la forma, qué pasó en la Reforma, qué pasó con la Iglesia Católica, qué pasó con la Iglesia Anglicana, qué pasó con la Iglesia Metodista en Inglaterra, que no tiene obispos y cuando llega a Norteamérica se convierte en una iglesia episcopal. Y cuando llega a Chile, nosotros luego de la autonomía decidimos que los obispos son presbíteros que son elegidos al obispado, que es un oficio, y después vuelven a ser presbíteros, mientras que en Estados Unidos son obispos por toda la vida y entonces tienen que seguirle inventando cargos a todos los obispos que han habido en la iglesia. Así que de alguna manera la tradición va creando formas que tenemos que tener la libertad de criticar. Y por supuesto, el punto de vista originario de la crítica tiene que ser lealtad a Jesucristo. Y entonces el punto central es bíblico. Pero ¿tendremos esa libertad? ¿Hasta dónde nosotros podemos recuperar la fe que haga sentido más a Cristo que acomodarlo a las circunstancias? Por eso que en esta tradición, una cosa que era una iglesia, el espíritu actuando de Dios en el mundo para llevar adelante un proyecto, humanidad, llega a nuestros tiempos con una condenación que los estudios sociales hacen de la religión, que dicen la religión es uno de los elementos divisorios en la convivencia social y no uno de los elementos que unen a la comunidad. Entonces, esa tradición tiene que ver con las doctrinas, es producto de la teología, del poner la fe con sentido en una forma actual, pertinente y relevante a las circunstancias. Y ahí es donde entra este elemento de traición. El tercer elemento que los metodistas sostenemos como cuadrilátero de la fe es la razón. Y lo que dice nuestro estatuto al respecto es lo siguiente. Un tercer elemento presente en el pensamiento teológico metodista es la razón. Los metodistas insisten en que el contenido de la fe cristiana solo se deriva de la revelación de Dios contenida en la Biblia.
pero están muy conscientes de que la Biblia se puede interpretar en formas caprichosas y erróneas, como históricamente ha sucedido y sucede, especialmente cuando estas interpretaciones se vuelven contra el ser humano. Para evitar esto, la Iglesia Metodista apela a la tradición de la Iglesia y al consenso que existe en la doctrina históricamente formada en los primeros siglos, así como también apela a la razón como correctivo de las interpretaciones antojadizas. Juan Wesley, fundador humano de nuestra Iglesia, decía: toda religión irracional es falsa religión. Una actitud de misticismo puro, por ejemplo, que solo valoriza el sentimiento y desprecia la razón, es contraria a las Escrituras. No obstante, hay que señalar que la razón no nos provee otras fuentes de revelación, sino que es una facultad lógica que nos capacita para ordenar y comprender las evidencias de la revelación. Y junto con la tradición, nos provee de las armas necesarias para evitar interpretaciones equivocadas de las Escrituras. La razón ayuda a moderar los estados emotivos irracionales en los cuales pueden caer los creyentes. Por esto consideramos que una de las características del metodismo es un entusiasmo racional. Por supuesto, aquí hay elementos básicos que habría que desarrollar. ¿Les queda claro? ¿Alguna pregunta al respecto sobre el uso de la razón? Es un recurso humano, pero técnico. No tenemos que pedirle a la razón que sea creativa en esto de la fe, pero sí ayuda como una disciplina, como una manera de encarrilar que no nos desboquemos en una locura de fe. Aunque en la Biblia se usa analógicamente la palabra de la locura de la fe, ¿no? O sea, somos locos frente al mundo, pero no irracionales frente al mundo. ¿Seguimos? Terminamos entonces ahora con esta parte del estatuto que tiene que ver con el cuadrilátero de la fe. El punto 4, la experiencia personal de fe, o lo que se llama la experiencia cristiana. Por último, los metodistas consideran que todo lo anterior, es decir, el testimonio de la Biblia, la tradición cristiana y el respaldo de la razón, debe conducir a que el mensaje de salvación y la comunión con Dios lleguen a ser una experiencia personal. El cristiano metodista es aquel que se da cuenta, no solo intelectualmente, sino con todas las facultades de su persona, que sus pecados han sido perdonados y que es salvo en Cristo. Esta es la doctrina de la justificación por la fe que expuso el apóstol Pablo, que enfatizó Lutero y de la cual dan testimonio miles y miles a través de la historia. Como ocurre con los elementos expuestos anteriormente, la experiencia no es una fuente de verdad separada de la Biblia, sino que esta experiencia personal movida por el Espíritu Santo hace realidad toda la verdad doctrinal, transforma la fe en algo personal y único. Solo en el encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, las doctrinas se convierten en convicciones y son base de seguridad. Para los metodistas, mucho más importante que la precisión de la terminología con la cual expresamos nuestra fe, es que vivamos en amor. John Wesley lo afirma así: un metodista es una persona en cuyo corazón el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no hay preguntas, aquí terminamos entonces la segunda parte de esta introducción, en la que recordamos que somos una iglesia a la cual tenemos que calificar en cuanto a su identidad doctrinal
en la medida que su membresía tiene una base común. Y ahí estaba el curso para miembros de la iglesia. O sea, ese es un cernidor que nos va a decir con el tiempo si la iglesia tiene identidad doctrinal o no tiene identidad doctrinal, porque a lo mejor la tiene en el papel, pero su membresía la desconoce. Ahora con el cuadrilátero de la fe estamos viendo las características propias que le dan identidad a esta tradición metodista. Y ahora vamos a ver entonces en el reglamento que complementa lo que dice el estatuto, colocando los 24 artículos de fe que la Iglesia Metodista tiene como iglesia autónoma en el mundo y que comparte la tradición de todas sus congregaciones en el mundo. Hay una historia detrás de esto. Los artículos de fe son 24 tradicionales en la Iglesia Metodista, pero Juan Wesley los tomó de los 39 artículos de fe que tiene la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra, en su definición también de su fe, encontró necesario producir esos artículos de fe para alinearse con las iglesias protestantes y reformadas y poner distancia, ¿no es cierto?, con la Iglesia Católica en aquellas cosas que no compartíamos la misma tradición. Y Wesley hace lo mismo con la Iglesia de Inglaterra. Hay muchos artículos en los 39 artículos de fe de la Iglesia de Inglaterra que obligan a tener lealtad con la reina o con el rey que tenga Inglaterra, pues nosotros los chilenos, medios mapuches, no tenemos mucho que ver con la realeza. Nuestra realeza tiene pluma, agachamos la cabeza y echamos para adelante, ¿no? Así que desaparecieron los artículos reales de la Iglesia de Inglaterra cuando se creó la Iglesia Metodista en esa ocasión. Así que voy a leer los títulos nomás, ustedes tendrán los textos para leer en detalle. Los 24 artículos de fe históricos de la Iglesia Metodista son los siguientes. 1. La Santísima Trinidad. 2. Del Verbo o Hijo de Dios que fue hecho verdadero hombre, Jesucristo. 3. De la resurrección de Jesucristo. 4. Del Espíritu Santo. 5. De la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. 6. Del Antiguo Testamento. Esto lo voy a leer ya que se hacía esa diferencia, ¿no es cierto?, que para hacerse miembro se exige creer en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente en el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo Testamento, puesto que en ambos, Antiguo y Nuevo, se ofrece la vida eterna al género humano por Cristo, único mediador entre Dios y el hombre, siendo que Él es Dios y hombre, por lo cual no deben ser escuchados los que pretenden que los antiguos patriarcas tenían su esperanza puesta tan solo en promesas transitorias. Aunque la ley que Dios dio por medio de Moisés en cuanto se refiere a ceremonias y ritos no obliga a los cristianos, ni deben ser preceptos civiles recibirse necesariamente en ningún estado. Sin embargo, no hay cristiano alguno que quede exento de la obediencia a los mandatos que se llaman morales. Es una idea, porque seguramente hay que profundizarla si queremos profundizar en esto, pero seguimos teniendo los 24 artículos de fe al Antiguo Testamento. 7. Del pecado original o de nacimiento. El pecado original no consiste, como falsamente aseveran los pelagianos, en la imitación de Adán, sino que es la corrupción de la naturaleza de todo hombre engendrado en el orden natural de la estirpe de Adán, por lo cual el hombre está muy apartado de la justicia original y por su misma naturaleza se inclina al mal, y esto continuamente.
Es un lindo tema eso, ¿eh? Hablar del pecado original. En otras partes lo vamos a volver a tocar. Octavo, del libre albedrío. ¿Alguien quiere decir algo? No. La condición del hombre después de la caída de Adán es tal que no puede volverse ni prepararse a sí mismo por su fuerza natural y propias obras para ejercer la fe e invocar a Dios. Por tanto, no tenemos poder para hacer obras buenas, agradables y aceptas a Dios sin que la gracia de Dios por Cristo nos capacite para que tengamos buena voluntad y coopere con nosotros cuando tuviésemos tal buena voluntad. Esto sobre el libre albedrío, que habría que cuidarse del libre albedrío porque cuando uno se deja llevar por eso, a veces tratando de hacer el bien, hacemos mal. Es uno de los cuidados que hay que tener. Noveno, de la justificación del hombre. Se nos tiene por justo delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. El décimo, de las buenas obras, no vamos a seguir leyendo los completos. El 11, de las obras de supererogación. Aquí hay una palabra complicada, así que lo vamos a leer a ver si yo logro entenderlo también. Las obras voluntarias ejecutadas aparte o en exceso de los mandamientos de Dios, llamadas obras de supererogación, no pueden enseñarse como arrogancia e impiedad, pues por ellas declaran los hombres que no solo rinden a Dios todo lo que es de su obligación, sino que por amor a Él hacen aún más de lo que en rigor les exige el deber, siendo así que Cristo dice explícitamente: cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos. Así que cuando crean que han hecho demasiado, recuerden esto. 12, del pecado después de la justificación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos analizando ya las doctrinas en profundo. 13, de la iglesia. El 14, del purgatorio. La doctrina romanista tocante al purgatorio, a la absolución, a veneración y adoración tanto de imágenes como de reliquias y también a la invocación de los santos es una patraña, una pura invención sin fundamento en la escritura, sino antes bien repugnante a la palabra de Dios. Así que los artículos de fe sirven también para eliminar antiguos artículos de fe, ¿no? El 15, del uso en la congregación de una lengua que el pueblo entienda. Eso lo entienden de más ustedes, se refiere a que antes las misas eran todas en latín y la gente iba, entendiera o no, y desde que nosotros empezamos como iglesia metodista se ha usado el idioma de la gente. 16, de los sacramentos. Aquí se aclara que nosotros tenemos los dos sacramentos nomás, el de la Santa Cena y el del bautismo. El 17 explica el del bautismo, el 18 el de la Santa Cena. El artículo 19 de las dos especies en la Santa Cena. Ustedes ven en todas las proyecciones que se hacen de las misas que la Santa Cena se hace solo con el pan y sin el vino para la congregación. El 20, de la única oblación de Cristo consumada en la cruz. Eso es un tema teológico que lo vamos a ver más adelante también. El 21, del matrimonio de los ministros. Esto de alguna manera separa a la iglesia nuestra de la católica por el celibato. El 22, de los ritos y ceremonias de las iglesias. Este es importante que lo leamos un poquito porque no lo vamos a ver más adelante. No es necesario que los ritos y ceremonias sean en todo lugar los mismos, ni de forma idéntica, puesto que siempre han sido diversos,
y pueden mudarse según la diversidad de los países, tiempos y costumbres de los hombres, con tal que nada se establezca contrario a la palabra de Dios. Cualquiera que apoyándose en su juicio privado voluntariamente y de intento quebrantare públicamente los ritos y ceremonias de la Iglesia a que pertenece, y que no son repugnantes a la palabra de Dios, sino ordenados y aprobados por la autoridad común, debe, para que otros teman hacer lo mismo, ser reprendido públicamente como perturbador del orden de los hermanos débiles, común de la Iglesia, y como quien hiere la conciencia. Cualquier iglesia tiene facultad para establecer, mudar o abrogar ritos y ceremonias con tal que se haga todo para edificación. El 23, de los bienes de los cristianos. Ahí hay que tener cuidado con las riquezas nomás. Lo vamos a ver también cuando analicemos las doctrinas. Y 24, del juramento del cristiano. Como no lo vamos a ver, lo voy a leer. Así como confesamos que nuestro Señor Jesucristo y Santiago su apóstol prohíben a los cristianos el juramento vano y temerario, también juzgamos que la religión cristiana no prohíbe que se preste juramento a requerimiento del magistrado y en causa de fe y caridad, con tal que se haga según la doctrina del profeta en justicia, juicio y verdad. Hasta aquí vamos a llegar con esta introducción de definiciones. ¿Cómo vamos? ¿Están despiertos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reacción? Tenemos unos 5 o 10 minutos de relajamiento en este momento. A ver si estamos en buena hora de hacer un recesito. La segunda parte va a ser un poco más extensa. Gracias, pastor. ¿Alguien pide la palabra? Raquel, le cedo el control de la congregación. Si alguien quiere hacer alguna consulta con el pastor, si ¿O alguien reacción? le quedó reacciones, está muy difícil el lenguaje, todo lo pueden decir. ¿Cuál ha sido su sensación hasta ahora? ¿Les ha llamado la atención algo? ¿Algo les ha sorprendido? ¿Han descubierto algo nuevo? ¿Tienen algún problema de conciencia? ¿Alguien por ahí? ¿Qué les parece esto del cuadrilátero metodista? ¿Qué sensación les deja a través de estos 4 conceptos que presentó el pastor, ¿no? La Biblia, la tradición, la razón y ¿La experiencia cristiana? La experiencia cristiana. Lo que son, tengo que contar aquí que tenemos algunos alumnos que son de otras tradiciones religiosas, es decir, son wesleyanos finalmente los que son de la iglesia pentecostal que están con nosotros, ¿no? Porque son parte de la tradición de la iglesia. Sería interesante ver si en otras si tradiciones de raíz wesleyana se mantiene el cuadrilátero de la fe. Claro. Así aprendemos nosotros también. Exacto, no sé si ustedes quieren compartir alguna de sus sensaciones de ahora. Yo por acá, si bien es cierto, no soy David de Osorno y de una iglesia que es la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿ya? Derivada del apartamiento de la Iglesia Metodista de Valparaíso. Bueno, y me parece muy interesante, la verdad, de las cosas es que, claro, uno en búsqueda personal del Señor y de la doctrina, de la sana doctrina, uno se encuentra de pronto reñido con muchas de las tradiciones interinas de muchas de nuestras iglesias, pero es interesante cómo el metodismo concilia esto de la tradición y lo incorpora como a una base de principios, de estos 4 principios, ¿cierto? Del cuadrilátero de la fe. Si bien es cierto, nosotros no lo ocupamos como contexto, como concepto, ya dentro de la iglesia evangélica pentecostal, al menos puedo hablar desde esa experiencia, sí se mantienen los artículos de fe, ¿ya? Y creo, Rodrigo, no sé, por ahí hay otro pentecostal,
Rodrigo. amigo también, y no sé si creo que son igual 24 los nuestros, ¿no? ¿O son menos? No los tengo a mano, por eso no sabría decir. Son Pero 25. sí, o sea, Son ¿perdón? 25, son 25 porque está 20, el que usaban 25. antes, que era el de la obediencia ¿cómo se llama? A la autoridad civil. Ah, ya, ok. Claro, entonces es bastante parecido en la parte de los artículos de fe, pero como le decía, o sea, el cuadrilátero de la fe metodista es un concepto que desapareció al menos en la IEP, a pesar de que, como le digo, o sea, si me permitiera hacer como una jerarquía de cómo funciona en la IEP, yo le Sí, por diría que supuesto. la tradición está por sobre todo, luego la experiencia, luego la Biblia y finalmente a veces la razón. Eso en una percepción personal, meramente Ya. personal, ¿ya? Pero funciona así más o menos. Entonces sí, es agradable escuchar el origen de esto, es agradable también entender cuál era la idea esencial, ¿ya? De la defensa de la tradición, pero la tradición conjugada también con la Biblia, la razón y la experiencia. Me llamó mucho la atención esa parte y creo que me aporta mucho, ¿ya? Eso era mi intervención. Muchas gracias. Quiero hacer otra consulta. Yo no sé si tenemos hermanos o hermanas de otro país, porque nosotros habíamos abierto también a la iglesia de Perú, Bolivia, Ecuador, pero no, como yo no hice la inscripción, no, parece que no. No, muy bien. Y lo otro que quería solicitarle para organizarme yo es que los nombres de ustedes pudieran ser ahí colocados, por favor, para saber quiénes son exactamente, porque parece que de repente pudiera ser que alguien esté usando un computador con otro nombre. Si pudieran poner sus propios nombres, sería bueno tanto al profesor como para mí. Gracias. Fíjense qué interesante, estamos con 18 alumnos, pastor. Sí, Así sí, sí, que, sí. sí, estamos bien porque estábamos medio tristones, que estábamos con una matrícula baja, pero con 18 un buen número para podernos manejar bien. ¿Alguna otra consulta, alguna reacción de parte de los hermanos que son de la Iglesia Metodista, de los que no hicieron el curso de miembros, a lo mejor quisieran aportar alguna cosa que les pareció novedosa? ¿No? Hermana Cecilia. Sí. Pastora, buenas noches. Pastor, un gusto a todos los hermanos que están participando en este diplomado. Muy contenta de nuevo de seguir avanzando en los módulos. Yo más que nada, Pastor Steven, me gustaría hacerle consulta en relación al módulo en sí. Yo leí la introducción del plan, digamos, de los ejes temáticos que usted quiere desarrollar, pero también hay mucho material y en cuanto a que es en base a muchos artículos. A mí me gustaría saber más que nada la metodología que usted va a emplear para este módulo, vale decir, obviamente tenemos que leer los documentos que usted ha enviado, no sé si se me escucha bien. Sí, 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 lo estoy escuchando muy atentamente. Hay que leer los documentos que usted ha entregado, pero yo me imagino que usted espera algunos aprendizajes que van a ser, digamos, en aquellos que usted le va a dar mayor profundidad a que nosotros los podamos trabajar. Asimismo, no sé cómo va a ser la metodología evaluativa, cuáles son los ejes temáticos que usted considera que van a tener mayor realce, que nosotros trabajemos o profundicemos. Me gustaría conocer un poco más cómo va a ser el trabajo del módulo, porque hay Bien harto material para complicado. estudiar. Bien complicado porque yo me caracterizo por centrarme en los alumnos, de tal manera que cuando yo hago un curso, hago aportes y más bien planteo preguntas
Por eso cada clase termina con una pregunta. Y lo que yo mido es qué es lo que le interesa al alumno y qué progreso logra desarrollar con la respuesta que da. Y me permite seleccionar varias cosas, o sea, para dónde va su interés, por qué está haciendo el curso y cómo puedo yo ayudarle de la mejor forma posible. De tal manera que en cada clase se hace una pregunta y esa es la tarea que hay después de esta exposición y el diálogo que hemos tenido. De tal manera que el importante acá es el alumno. Estamos tan dispersos en este tipo de capacitación o educación teológica que el seminario está intentando hacer, porque se nos cruzan los niveles académicos. Es decir, tenemos alumnos de repente que tienen hasta posgrado en teología, y tenemos hermanos que están participando por primera vez en un curso de capacitación como laico, y esta persona puede que hasta nunca haya pasado por una orientación doctrinal sistemática en todo el tiempo que ha estado en la iglesia. Entonces, no hay un criterio docente. Raquel podría decirnos más porque ella tuvo una reunión con los profesores del seminario la semana pasada, precisamente para ver cómo evaluar un curso con esta diversidad de participantes. Pero yo como método pastoral y como método didáctico, por decirlo así, siempre he buscado que una vez que está definido el tema, que lo define la institución, que responde a una necesidad programática, el propósito mío como docente es presentar lo que académicamente corresponde, el tema, el texto, el contenido, pero lo importante es ver de eso qué es lo que a ustedes los cautiva y qué los hace preguntar o reaccionar. Entonces la manera de extraer eso es con preguntas, de tal manera que la evaluación, aunque nosotros ya no creemos en las notas, sino que en el desarrollo de las personas, es simplemente una medición matemática y entonces hacemos que cada respuesta, cada tarea vale un 15%, como lo dice la descripción del curso en la evaluación, y después, hasta el final, yo pido que ustedes individualmente o formen grupos y entonces seleccionen uno de los 3 temas que vamos a trabajar durante el curso y entonces ahí elaboren una propuesta, o sea, lograron entender el tema, para dónde les gustaría que fuera, faltó algo que les gustaría que hubiera, así hacen un juicio también del docente. Así que es una cosa bien dinámica y de desarrollo y más o menos de docencia moderna. En ese sentido. No sé si te respondo en ese sentido. Sí, Pastor Steven, una sola pregunta Sí, ahora. sí. O sea, el material que nos llegó a nuestro correo es solamente para la clase de hoy y poder dar, digamos, el desarrollo al trabajo de la tarea individual que usted está pidiendo. Gracias. Ahora vamos a aclarar eso. Ya. Nosotros vamos a tener 3 clases. La primera abarca los materiales que ya vimos, más un trabajo que yo preparé para el Distrito de Concepción en el que hago un poquito de gimnasia con lo que es la teología metodista. Porque la teología metodista no es solo discurso, sino que es vida. Y el discurso más bien trata de compartir un testimonio de fe que es vida. Entonces, lo interesante es que nosotros siempre veamos el cuadrilátero de la fe junto con el testimonio y fe, porque de ese matrimonio se desprende lo que es la teología metodista. Así que eso es hoy día, ese es el tema de hoy, esa es la intención de hoy. La próxima semana vamos a echarle una miradita a estas obras de Wesley en español, que desarrollan la teología de Wesley, que es nuestra herencia. De tal manera que ahí podríamos sí ser mucho más académicos para medir rendimiento y cosas, pero por lo mismo, la metodología es la misma. En la próxima clase vamos a ver las obras de Wesley en español y entonces ustedes tienen la posibilidad de responder una pregunta y esa pregunta es para que yo me dé cuenta quiénes son ustedes y cómo les está sirviendo el curso. La tercera clase es ya más comprometedora para nosotros y la he llamado el desafío misionero, que es cómo podemos hacer teología metodista en un contexto como el que estamos viviendo hoy. Así que hoy estamos viendo un poquito la definición de lo que es la teología metodista,
La próxima semana vemos el contenido de la teología metodista y al final entonces vamos a plantearnos el tema cómo se está haciendo teología hoy. Y para esa última clase vamos a usar el reciente libro presentado en Iquique por el pastor Pedro Correa. Claro que conversábamos con la hermana Raquel antes de esta clase hoy día, y yo le decía, no tomen el texto de Pedro como texto, no, es un recurso más para que nos demos cuenta de que en este momento hacer teología metodista es bastante primario. No hay una teología metodista ortodoxa, como lo dice Pedro bien clarito, sino que en realidad lo que tenemos es sistematizar la vida cristiana de los creyentes. Y es por ahí un poquito que es tan diverso que es muy difícil que haya una sola línea dogmática o una sola manera de culto o una sola manera de hacer tales cosas. Así que ese es el tercer tema, pero así como complicado que es, se resume en una pregunta. Y la respuesta de esa pregunta me va a decir a mí quiénes son ustedes. La evaluación del curso, mientras no nos llame la atención la directora del seminario, va a seguir siendo para los informes y para las estadísticas. Y prácticamente si usted participó, si usted asistió, si usted se matriculó, va a tener como aceptado el curso. No hay una estrictez académica para ir midiendo, pero para las personas que desean tener créditos en esto, por supuesto, las tareas respondidas y el trabajo final nos van a permitir alcanzar el total de la nota. Raquel, pusimos, ¿no es cierto?, en la descripción del curso los porcentajes de evaluación. Me parece que lo entregué, no me acuerdo ahora, pero puedo volvérselo a entregar. La otra cosa que quería también aclararles, hermanos y hermanas, que este curso, como bien lo dice, es de capacitación. En 4 semanas no podemos entrar en todas las aristas que pudiéramos entrar, ¿no? Porque la transversalidad que tiene en lo pastoral, ¿no? Y como un acercamiento a la teología wesleyiana en sus generalidades. Quienes quieran entrar a un curso un poco más extenso y más profundo, entonces ahí tenemos la otra posibilidad del curso que va en dirección al bachiller, ¿no? Pero ahora es un poco para que nos centremos en algunas cosas como lo dijo el pastor, que tienen que ver con la parte más doctrinal, ¿no? Ordenarnos con los pensamientos con el cuadrilátero metodista, con los artículos de fe, la verdad, y con algunos alineamientos teológicos del pensamiento de Juan Wesley, que está sistematizado en la obra del pastor Correa, como también de alguna manera en los otros textos, y los 14 tomos, si no me equivoco, que son de los sermones de Wesley, están en internet, ustedes los pueden bajar, ya, eso todo está disponible en internet. Personalmente yo los tengo y podemos también compartirlo si alguien lo necesita, ¿ya? Pero son herramientas de estudio, ¿no? El pastor lo que va a hacer ahora es orientarnos por dónde ir, ¿no es verdad?, a través de la teología wesleyana y que nos orienta dentro de nuestra identidad como tales. Pastor. Gracias. ¿Respiraron ya? ¿O quieren hacer un ejercicio? ¿Relajarse un poco? Porque vamos a tener un discurso largo ahora, en la última hora de clase. ¿Quieren tomarse 5 minutos? Podemos tomar 5 minutos, alguien quiere pararse y 5 minutos son 5 para las 8 según yo, a las 8 en punto volvemos. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Ya? Recreo, a jugar. Por mientras, los que están aquí, alguien que se llama Nokia.62, ¿quién es? ¿Cómo es tu nombre? Soy yo, Edith Fernández. Edith Fernández, ya. ¿Aló? ¿Qué estás haciendo aquí, Edith Fernández? No sé, que no estaba clara cuándo comenzaba yo. Pero la Edith Fernández, usted comienza el miércoles, está en el Distrito Metropolitano. Ok, ya.
Ya, pero quédese No voy nomás, a está quedar hoy bien. día, ¿ya? Pastora Ya, Raquel, bueno. Pastora Raquel, Diga. la descripción del curso de este módulo fue enviada porque a mí no me llegó. No, porque usted no estaba en la lista, porque yo la Sí. coloqué recién, acuérdese que usted estuvo hablando Sí. conmigo, porque usted es de otro distrito también. Sí, correcto. Ya, ahora yo le voy a mandar todo, por eso estaba intentando de organizarme aquí, aprovechando el recreo. Tengo algunos correos que, algunas personas que no tengo sus correos. ¿Ya? Por ejemplo, de Vilma Mamani, me puso su correo, parece que en el chat. Sí, si sí no me lo puse. equivoco. Ya, muy Sí, bien. lo puse. Ujú. José Pérez, Pastora Raquel, diga, ¿me escucha? ¿sí la escucho? Hermana Sandra, la hermana que me preguntaba algo no la estoy escuchando. Yo quisiera saber si la persona que se identifica como José Pérez es José Pérez o es otra persona que está en este computador. No sé si no me entendió. Vamos a volver a colocar aquí. Porque no lo tengo yo aquí en la lista. José Pérez. ¿Quién será José Pérez? Ya, vamos a hacer otra cosa. Ya. Manuel, cuéntame cómo estás por acá por Villarrica. Aprovechemos a conversar. Estás con tu micrófono cerrado. Estás muteado. ¿Sabe que tenemos nuevo pastor? No, no tan nuevo, porque ya lleva un año con él. ¿Con el pastor David? Sí, Sí. así que ¿Y tu viejito cómo está? está bien, mamá. Qué bueno. Está bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y ustedes Yo están estoy de la hace, tía Ana María? hace 4 meses que estoy aquí. Hoy no sabía yo. Me dejó aquí la cuarentena. No he podido irme. Así que pedí permiso y estoy haciendo todo mi trabajo desde acá. Ah, mira, qué bueno. Así que aquí estamos. Bien, pues ya estamos casi en
en los 5 minutos, ¿no, pastor? Sí, sí, yo estoy aprovechando de pasar la lista también, así que estaba aprovechando. Sí. Aquí después yo voy a tener que hacer una lista nueva, porque hay varias gente que se agregó y yo voy a necesitar los correos, y ya los tengo prácticamente todos. Me parece. Y después yo lo veo como tengo todo grabado aquí, incluso me paré en la grabación ahora. En fin. Bueno, continuamos, pastor. Partimos entonces con la segunda ronda. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio discursivo al que los pastores estamos acostumbrados. Es la Comisión de Educación Cristiana del Distrito de Concepción está muy interesada en que hiciéramos un ejercicio teológico en un taller. Llamó tanto la atención el tema que se convirtió en parte del trabajo de una asamblea de distrito, de tal manera que gente que llegó al taller venía en onda de administración burocrática, y otro grupo llegó pensando que era un retiro espiritual. Entonces fue interesante plantear este tema de la teología metodista y cómo se hace la teología metodista en la experiencia de la vida, porque me mostró la realidad de la iglesia, y como a mí me gusta hacer preguntas, la gente reaccionó, pues, y entonces me dijeron lo que pensaban. Y entonces habían varios que pensaban bien, otros que no pensaban críticamente, y otros que de frentón se sintieron decepcionados del curso. Así que es interesante plantearse esto de qué es el prejuicio y qué es el correcto juicio con cuanto a la teología y hablar de teología en la iglesia metodista. Wesley en alguna ocasión dijo que la teología es necesaria, pero es lo menos importante, porque tiene que ser muy fría, muy racional, muy aterrizada, pero sin embargo, sin teología y sin doctrina, la fe es vana, porque simplemente emoción, es una volada personal, y entonces uno confunde a Dios con sus propias proyecciones y anhelos. Entonces, por eso le decía yo en cierto momento, uno a veces por hacer el bien hace el mal, porque no sintoniza con la voluntad de Dios, sino que sintoniza con sus aspiraciones, esperanzas, deseos, o simplemente sentimientos de bondad y caridad frente al dolor así en vacío. O sea, no se necesita ser cristiano para ser humano. Lo que uno espera es que el humano adquiera con la fe destino eterno, sea parte de la obra de Dios. Y entonces eso requiere una cierta disciplina. Así que a mí me parece que uno percibe lo que es realmente la teología metodista cuando tiene los dos enfoques. Uno mira su fe como testimonio, como vida, como práctica, y mira su fe racionalmente con definiciones específicas de en qué cree. Entonces yo he distribuido en este trabajo de testimonio y fe metodista lo que llamábamos el cuadrilátero de la fe, pero mirándolo, ¿qué pasa cuando el cuadrilátero de la fe aterriza en la vida diaria? Y esto no es nuevo, porque Báez Camargo, un escritor argentino metodista, ya hace tiempo estableció algunas pautas para evaluar esto de cuál es la vida del metodista. Y eso es lo que vamos a ver hoy entonces. El metodismo surgió en 1738 en Inglaterra, en tiempos cuando el obispo Berkeley se refería al estado moral y social de este país en su discurso a los magistrados y autoridades en los siguientes términos: la moralidad y la religión se han desplomado hasta un grado que nunca se había visto en ningún país. Nuestras perspectivas son muy terribles y los síntomas empeoran de día en día.
no es diferente el desafío que enfrentan hoy la fe cristiana y por lo tanto los metodistas. En este estudio repasaremos en primer lugar la misión asumida por el metodismo, que surge como un movimiento de renovación espiritual que busca la renovación de la cristiandad y la transformación de la sociedad. Este movimiento dio así origen a un sinnúmero de grupos y sectas del avivamiento evangélico mundial que comparten, en cierto grado, las siguientes marcas. Un avivamiento evangélico. O sea, se supone que la tradición metodista es evangelizadora. Un entusiasmo racional. Es decir, cuando uno se siente tocado por el Señor, vuela. Pero la idea es que sea un vuelo controlado. No necesariamente racionalmente, sino controlado en la voluntad del Señor. Usemos la razón para ser obedientes, para ser disciplinados. Una piedad ilustrada. Hoy en día se está poniendo de moda la nueva espiritualidad y la meditación. Normalmente influyen mucho en las corrientes orientales, y las corrientes orientales son de quietismo e irse para adentro. ¿Ah? Entonces, ojo, porque aquí se nos está diciendo que tenemos que tener una piedad, pero que sea ilustrada, que ilumine la vida y que realmente marque senderos y caminos. Sigue una evangelización revolucionaria. Esto es algo que se nos ha ido perdiendo a nosotros. Antes se decía que un metodista era bombero, socialista y masón. Y esas marcas se fueron perdiendo con el tiempo porque la tradición metodista se fue convirtiendo más en religión nomás, pues, y en iglesia. Y lamentablemente la parte religiosa de la sociedad ha ido siendo encajonada en una forma de ser separada de lo que es la economía, lo que son los estudios, lo que son los movimientos sociales. Y entonces uno, porque es cristiano, no puede meterse en esto, porque es cristiano, no puede meterse en esto otro, por ser cristiano no puede hacer lo otro. Y aquí entonces todo lo contrario, se nos dice que esta tradición es una evangelización revolucionaria, es decir, el mensaje del evangelio cambia la sociedad, trae la verdad, impone la justicia, se compromete con la persona humana. Y terminamos con una disciplina democrática, es decir, desde el nacimiento el movimiento metodista en Inglaterra estuvo con el Partido Laborista y es parte un poquito del movimiento popular de ese país, y en el resto del mundo de alguna manera ha estado siempre asociado a los cambios sociales que van en bien de estos grupos marginados. Sin embargo, las iglesias, por sostenerse, tienen que tener un pacto, convenio con los estados, y estos estados pueden ser de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro, pero en el fondo lo que buscan es la sobrevivencia. Entonces, las iglesias como instituciones, con el Estado como instituciones, los dos asociados en un mutuo reconocimiento, terminan en un convenio de sobrevivencia. Y esas sobrevivencias, lamentablemente, hacen perder las lealtades. Y las lealtades que se pierden son la lealtad cristiana. Bien, así que esos son los elementos de la vida. En segundo lugar, veremos cómo la teología metodista no se apega a una sola confesión o dogma fundacional. Es decir, no hay una teología metodista, no hay un teólogo metodista, sino que hay muchos metodistas haciendo reflexión teológica a partir de su fe y de su experiencia. Más bien, la teología metodista se desprende dinámicamente, y por eso se dice que es muy fácil que los metodistas evangelicen transculturalmente. Es decir, hay metodistas donde no han llegado otras iglesias o otras tradiciones más estructuradas o más formales, porque en última instancia el metodismo tiene la elasticidad de tomar formas distintas de acuerdo a quienes la van proyectando.
Y entonces esta dinámica surge de las siguientes fuentes del pensamiento cristiano. Y ahí aparece el cuadrilátero, la experiencia, la Sagrada Escritura, la experiencia cristiana, la santidad social, que aquí se agrega como un quinto elemento, el espíritu verdaderamente católico y la antigüedad del discipulado cristiano o tradición. Así que aquí aparecen como 3 de las tradicionales y aparecen 3 que son parte también de esta reflexión teológica metodista. Partimos entonces. Nuestro testimonio comienza como un avivamiento evangélico. Vez tras vez, el Espíritu de Dios que opera a pesar de todo en el cristianismo produce movimientos de reforma que infunden nuevo vigor y lo impulsan hacia adelante. Cuando la moralidad y la religión se desploman, surge un esfuerzo pujante por retornar a las fuentes originales y a la experiencia auténtica del Evangelio. Pequeñas células de intenso fervor y actividad renovadora despiertan poderosos elementos de fe viva dentro del cuerpo de la Iglesia. La esencia del metodismo no está en peculiaridad alguna ni en el prurito de ser diferente, o mejor que otras tradiciones o denominaciones religiosas. El metodismo aspira a ser simplemente un retorno a la experiencia y doctrina de la salvación por la gracia libre y universal de Dios en Cristo Jesús, y el género de vida y obras que emanan de esa experiencia, el testimonio interior del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, lo cual produce certeza, gozo y paz, elementos que son comunes a todas las ramas del cristianismo. El metodismo repudia los extremos del sacramentalismo, del institucionalismo, del dogmatismo intelectual, del sentimentalismo voluptuoso, del clericalismo jerárquico, del entusiasmo místico y del moralismo basado en la creencia de la salvación mediante las obras. Los fundamentos del movimiento son prácticos y experimentales más que teóricos o metafísicos. Vamos al segundo elemento del testimonio o de la vida en fe. Un entusiasmo racional. Para quienes el Evangelio es una verdad, en verdad buenas nuevas, sus vidas antes opacas son iluminadas por una oleada de seguridad, gozo y paz que inunda sus corazones, dando paso al cristianismo fervoroso. En sus orígenes, metodismo llegó a ser sinónimo de entusiasmo, fruto de una liberación y victoria que vence al mundo. Juan Wesley debió reprimir con dulzura, pero firmeza, aquellos brotes de emocionalismo sin freno. Antes de aducir como prueba de conversión aquellas manifestaciones físicas extrañas, Wesley apunta a los cambios en la vida y al carácter de las personas. El que antes era un león, ahora es un cordero. El que antes era ebrio, ahora es sobrio. El que antes era un sensual descarado, ahora se aparta de toda mundanalidad. Las pruebas supremas de la presencia y operación del Espíritu Santo es una vida moral y espiritual regenerada, impregnada del amor de Dios y al prójimo. La complexión nerviosa y la constitución psicológica de cada individuo determinan las manifestaciones externas de quien pasa por una gran experiencia en su vida interior. Esas manifestaciones son, por lo tanto, accidentales y secundarias. Es preciso no confundir el accidente particular con la esencia
de la conversión. Aquí hay un grado de elasticidad, ¿no es cierto?, en el que uno tiene que moverse para hacer un juicio sobre el entusiasmo. O sea, hay que entusiasmarse, pero entusiasmarse con sentido y con contenido. 3. Una piedad ilustrada. Representantes de la ciencia y la cultura, de la educación y el progreso, consideran la piedad religiosa como una ilusión subjetiva. De la misma manera, representantes del cristianismo menosprecian la ciencia y la cultura como simples productos de orgullo humano, obras del mismísimo Satanás. El metodismo reconoce que la aceptación del Evangelio trae consigo un poderoso despertar intelectual, una profunda aspiración a educarse. Un cristiano redimido que sabe mucho y pone al servicio del reino de Dios lo que sabe, llega a ser en las manos divinas un instrumento de suma utilidad. El metodismo ha sido desde sus inicios favorable a la ilustración. El movimiento metodista representa la irrupción de una profunda espiritualidad que procura difundir y emplear la educación y la lectura de buenos libros. Juan Wesley, desde luego, encarnó una cultura selecta y esmerada. Era un lector voraz y asiduo. Los predicadores metodistas deben cumplir cursos de lectura sistemática sobre los cuales se les examina. Wesley afirmó: nadie puede ser jamás un predicador profundo, ni tampoco un cristiano completo, sin leer extensamente los libros más útiles. Por su parte, Wesley estableció numerosos salones de lectura, formó un fondo especial para proveer de libros al menor costo posible a la gente más pobre. Wesley, sin embargo, no hizo de la ilustración la solución de los problemas humanos. No consideró a la educación y la cultura como ídolos, sino complementos necesarios de la piedad genuina para la penetración del testimonio cristiano, para llamar a las gentes al arrepentimiento. La santidad que Juan Wesley promovió no era santa ignorancia, nada más lejos del metodismo que asociarse con una falsa espiritualidad que da cobertura a la indolencia intelectual. La solidez del pensamiento y el fervor auténtico reemplazan en el metodismo la falta de preparación o una sarta de frases pías aprendidas de memoria, apelando al clamor del platillo y redoble de tambor. El metodismo genuino es una santidad culta, una espiritualidad inteligente y una piedad ilustrada. Cuarto, una evangelización revolucionaria, que ya lo habíamos mencionado. Ha sido pernicioso para la evangelización efectiva la separación entre la regeneración espiritual del individuo y el saneamiento moral de la sociedad. En un extremo están los salvadores de almas, el evangelio individual, evangelismo personal, y en el otro están los luchadores por la eliminación de las injusticias económicas y sociales, evangelio social, cambio social. Estos extremos dejan trunco el evangelio de Cristo. Es el mismo Cristo quien llama a los pecadores al arrepentimiento y quien da de comer a las multitudes, sana enfermos, denuncia con sagrada indignación la explotación y los abusos. El evangelio que invita a la conversión es un mensaje que abarca la salvación de la persona en su totalidad integral. Una separación entre cuerpo y alma no es una noción cristiana. Esta separación es de origen pagano, no cristiano. La misión de la Iglesia no va dirigida a espíritus desencarnados, sino tiene que ver con la persona humana en su totalidad. Juan Wesley fue un vigoroso reformador social.
En 1771 publicó su serio discurso al pueblo de Inglaterra sobre el estado de la nación. En 1774 lanzó su libro Pensamientos sobre la esclavitud. El laborismo británico como partido nació al calor del gran movimiento metodista. Wesley también repudió la guerra, condenó la usura y los privilegios del dinero. Anticipándose al marxismo, el metodismo contribuyó para que Inglaterra llevara a cabo vigorosas reformas sociales y económicas antes de que la situación se hiciera explosiva. Esto es interesante poder aterrizarlo en Chile. Suena como contexto. Quinto y último de lo que es testimonio y una fe viva. Una disciplina democrática. Los grandes movimientos sociales, ya sean religiosos o políticos, muestran dos etapas en su desarrollo. La primera es el movimiento propiamente tal y la segunda son las etapas de la institución. En la primera, un fundador o iniciador da una idea o impulso, hace discípulos o seguidores mediante la adhesión personal. En la segunda, el movimiento entra en cauces más definidos de la organización con sus normas, reglamentos, formas de gobierno, con sus autoridades, leyes y sanciones. Wesley estuvo siempre dispuesto a evolucionar. Nunca pensó que el metodismo debía gobernarse permanentemente de la misma manera. El pivote esencial del metodismo, su hincapié en la libertad interior, hizo brotar el aliento democrático del metodismo. Los grupos denominados clases, establecidos en 1742, fueron verdaderos almácigos de una educación democrática. Ese mismo año nació el Ministerio Laico Metodista, siendo Tomás Maxfield el primer predicador laico metodista que no fuese ministro ordenado. Artesanos, campesinos, profesionales fueron formando las brigadas de ministros laicos. El metodismo recuperó así un aspecto del cristianismo primitivo, un movimiento laico dirigido por laicos, un sacerdocio espiritual en que todo creyente recibe del Espíritu Santo la orden sagrada de anunciar y ser testigo del Evangelio. En el metodismo, la religión llegó a ser una religión del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, sin demagogia ni anarquía. Ningún despotismo puede compaginarse con el genio y espíritu del metodismo. Hasta aquí vamos a lo que llamaríamos no una teología, sino una vida cristiana. Algunas preguntas, algunas reacciones, nos quedan los 5 puntos teológicos para terminar. ¿Para algunos esto es novedoso o ya lo habían conocido? Pastor, ¿Sí? disculpe, solamente como para tener un orden mental, es que estaba anotando y se me pasó un punto. Usted dijo avivamiento evangélico, entusiasmo racional, piedad ilustrada, disciplina democrática, y creo que me faltó uno por apuntar. La evangelización revolucionaria, antes Exacto. de la democrática. Ya. Gracias, pastor. Muchas gracias. De todas maneras, Raquel tiene este escrito para hacérselo llegar después de la clase. Pero no se lo dije más alto para que tomen nota igual. ¿Alguna experiencia que les haya llamado la atención? ¿Alguna situación conflictiva en la que han enfrentado situaciones de este tipo? Porque una de las críticas que nosotros como iglesia siempre nos hacemos es que como que hemos perdido el espíritu evangelizador. Y de repente cuando se trata de evangelizar es una evangelización muy estructurada.
¿cómo se ven como metodistas evangelistas? ¿Será que a veces eso de que la religión se ha encerrado como una parte de la sociedad alejada de los demás y que de repente nosotros nos dedicamos más a los hermanos de la congregación más que hacia afuera de la congregación, lo que hace complicado entender? Porque nunca no tenemos problemas en tanto estemos encerrados. Esto es como el COVID, ¿eh? Entonces, ser metodista es andar buscando al COVID. Aquí tiene un argumento para ir a hacer fiesta ahora. Pastor, ¿Sí? Pastor, mire, a mí particularmente el primer punto, cuando decía que la esencia del metodismo no está en ser diferentes ni mejores, me hizo mucho sentido porque es lo que pasa hoy día. O sea, creo que como iglesia muchas veces, si estamos cerrados, así como decía usted, entre las cuatro paredes, es difícil que otros puedan conocer que no somos una iglesia quizás elitista o una iglesia que segrega. Porque muchas veces se tiende a pensar de que la iglesia está como apartada del mundo y por lo tanto se cree mejor y superior que el resto. Entonces creo que es súper importante que nosotros conozcamos esa esencia. O sea, hoy día en nuestros cultos, ¿cómo llevamos nuestra vida hoy día? ¿La llevamos hacia los demás o estamos encerrados, cierto, en nuestras paredes de Zoom o en nuestras paredes del Meet o en la plataforma que utilicemos? Pero ¿cómo proyectamos, cierto, en tiempo de pandemia el ser esa iglesia que no segrega y que no se cree mejor que el resto, sino que la palabra la comparte con otros? Creo que eso es un punto súper importante y es súper contingente a lo que estamos viendo hoy día. Me voy a colgar de la contingencia que estabas mencionando, porque es interesante que estar encerrado y encontrar modos de salir hacia afuera se ha estado dando a través de nuestros cultos en línea. Yo he estado comparando los cultos que hacemos nosotros los chilenos con los cultos que hacen los argentinos. Comenzar un culto en un río, en una playa, en un parque y cosas así, y dirigirlo a toda la ciudad y responder y predicar para lo que está pasando, lo encuentro como una manera de ser metodista rompiendo las barreras. Pero al mismo tiempo, tanto en Argentina como acá también se dan congregaciones que han sido tan pesadas en su tradición local propia, que cuando salen al aire en línea a hacer un culto, saludan al pastor, saludan a los miembros de la congregación y para ellos no existe otro auditorio, teniendo las puertas abiertas y a lo mejor gente que está deseosa de escucharlo. Así que lo que tú estás señalando es importante porque puede ser un acostumbramiento tan grave que no nos permite aprovechar oportunidades como las que se nos están presentando. ¿Alguna otra observación de vida cristiana? Pastor, Sí, sí. bueno, yo me manejo bien poco en este asunto, así que no lo estoy viendo, pero espero que me escuche. No sé si me está escuchando. Ya. No sé qué hice, pero la cosa es que ya voy. Pero a mí, por ejemplo, lo que es mi vida personal, yo tengo muy claro y como muy inculcado dentro de todo lo que uno aprende, o por lo menos yo he aprendido a través de los años, el tema de cuán importante es ese evangelio y ese desarrollo integral de la persona. O sea, el preocuparnos en todas las áreas de la vida. Es, para mí es como muy, lo tengo muy así como muy marcado. O sea, dentro de todo lo que es la teología y todo eso, que muchas cosas que las pasamos, pero yo creo que las olvidamos de repente porque no las recordamos siempre. Pero para mí eso es muy importante. O sea, yo lo tengo así como muy, es algo que lo tengo como muy marcado. Pero también me llama mucho la atención muchas veces, no sé, es una apreciación muy personal, lo que muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo como iglesia frente a determinados temas, porque a veces nosotros decimos que como iglesia no sacamos la voz frente, son otros los que primero hablan o hacen declaraciones y nosotros como que tenemos que ponernos bien de acuerdo en determinados espacios, en una asamblea para sacar una voz, una sola voz como iglesia. Pero muchas veces muchas veces no todos estamos representados y muchas veces quizás dentro de la diversidad de nuestro pensamiento que tenemos como metodistas, todos pensamos diferente y muchas veces tampoco estamos de acuerdo frente y cada cual tiene como su postura.
Entonces eso a veces también como que me hace, como que igual me llama la atención dentro de esa diversidad que tenemos, que dicen que nosotros pensamos y dejamos pensar. Entonces también eso creo que igual nos llama a la reflexión, porque se supone, o yo entiendo que como hombres y mujeres cristianos, nuestro guía, nuestro motor, nuestro modelo frente a esto, bueno, obviamente es el modelo de Jesús y es la Biblia. Entonces a veces, no sé, de repente uno puede ser como muy, no sé cómo decirlo, pero me da vuelta a eso a mí. Muchas veces me da vuelta a eso como iglesia, como iglesia. Eso, pastor. Fíjate que ese es otro elemento que hemos ido perdiendo por la falta de disciplina evangelizadora. Porque la mayoría de los métodos evangelísticos nos dicen que si queremos compartir nuestra fe con otra persona, es conveniente que vayamos 2 personas por lo menos. ¿Por qué? Hay otro argumento, pero yo voy al teológico y al tema que tú estás planteando. Es que uno automáticamente no va a aterrizar en la condición que la otra persona está, porque toda persona es diferente. Y el evangelio tiene que ser muy rico para dar justo en el clavo de la necesidad de la persona y pueda llevarle salvación. Entonces, uno que va a evangelizar puede dar su testimonio y si ve que no pasa nada, más vale que haya un compañero con un tipo de experiencia, tradición, algo diferente, que al compartir su fe puede que se acerque a esa otra persona que tiene su propia realidad. Pero aquí funciona lo del trabajo en equipo, es decir, el testimonio de 2 tiene más posibilidades de hacer de bien a otra persona, a que cada uno vaya con su propio discurso, su propio testimonio y pensar que eso puede aterrizar en la necesidad de los demás. Así que nos está haciendo falta eso de trabajo en equipo, ser diferente y lo que ahora se está poniendo de moda, porque la diferencia enriquece y no empobrece. Es una técnica que se está usando en todos lados y que en la iglesia nos está haciendo mucha falta. ¿Alguien que ya se haya apuntado algo sobre uno de los temas? Y no avanzamos nomás. Pastor, yo solo quería colocar algo que tal vez les va a hacer sentido a los hermanos de la IEP, porque si hay algo que ellos todavía tienen del metodismo primitivo, es el concepto de clase, y que usted también lo nombró. No sé si estoy, ¿cómo se llama?, representando a mis amigos y hermanos de la IAT, que soy muy cercana a ellos a través de la familia del querido superintendente Valencia y también por Elizabeth Salazar. Y creo que eso es bonito porque nosotros como metodistas perdimos esa expresión, ¿no es cierto?, del clase, y que tiene que ver con lo que usted estaba diciendo, en esta cosa de organizarse, qué sé yo, ¿no? ¿Qué dice usted, pastor? Bueno, hay que tener cuidado con etiquetar demasiado las experiencias, es decir, en un trabajo pastoral, en una congregación, uno puede desarrollar distintas estrategias de acuerdo a lo que más sea aceptable o natural para la congregación, es decir, en experiencias uno puede tener lo que llaman las seccionales. No hay ningún problema que una congregación reúna a las familias que están desparramadas en la ciudad y éstas formen como una clase, una seccional, una banda, lo que sea, pero sean un núcleo de presencia evangélica en el lugar donde viven. Es interesante que muchas de las iglesias que han salido de la iglesia metodista han desarrollado eso y prácticamente son la iglesia del barrio, y entonces es importante que la iglesia esté vinculada con la gente, y si es una iglesia de centro que tiene las familias muy distribuidas, que las secciones donde hay familias de la iglesia no estén sin testimonio. Y por supuesto hay una cantidad más de maneras de hacerlo, es decir, estructurar una congregación en base a pastorales. Es decir, gente que tiene distintos dones, ¿no es cierto? Se reúnen los que quieren cantar, los que quieren bailar, los que quieren salir, los que quieren darle de comer a los pobres, y en algún momento se organizan y llevan hasta a los pobres a la iglesia, que es uno de los grandes desafíos que se está planteando en el día de hoy.
¿Qué pasa cuando llega un pobre a la iglesia, un mendigo, una persona andrajosa, una persona alcohólica, en la mitad del culto cuando todos quieren orar? ¿Qué hacemos con este individuo? Entonces se establecen porteros y cosas así. ¿Y por qué la iglesia no está donde esa gente está, cuando hay gente vocacionada en cada congregación para hacer distintas acciones pastorales? Es decir, hemos ido perdiendo la capacidad evangelizadora sin necesidad de hablar de campaña de evangelización o de testimonio de visitación de casa por casa, que por supuesto hay que hacerlo, pero lo natural, donde la gente está, que viva su fe. Entonces, yo creo que por ahí va lo integral. A lo mejor nosotros mismos nos hemos ido compartamentalizando también para adentro. Sí, Cecilia. Pastor, un poco plantear una apreciación personal, porque no pretendería, digamos, decir que es una verdad, ¿verdad? Tal vez porque se ha ido perdiendo el concepto de ser discípulo, en el sentido de que el ser discípulo, yo tengo que llevar esto a la comunidad donde yo me inserto, o donde está mi iglesia, ¿cierto? O donde yo vivo. Y se transforma más bien esto de la evangelización en un proceso que lo hace la iglesia. Y yo me puedo sumar o me puedo restar, la gran mayoría se resta, ¿cierto? Porque sienten que es una labor o una actividad que realiza la iglesia, esporádicamente, bajo ciertas circunstancias, pero no lo siento como que es parte de mi vivencia de fe. Por tanto, las personas tal vez consideran que cumplir con algunas de aquellas cosas devocional, personal, y de acudir alguna vez a la iglesia un día a la semana pareciera ser suficiente. Y he perdido el real concepto de lo que es ser discípulo. No sé, me da esa impresión por la vivencia que nosotros hemos tenido como iglesia. Yo soy de la iglesia de Talca. Hacemos mucho trabajo en comunidades con jóvenes en situación de calle. Y también hemos trabajado mucho con niños y establecimos lo que eran las escuelas bíblicas, no la escuela dominical, porque la verdad es que era muy poco el espacio de tiempo para trabajar y lograr captar más niños que pudieran conocer de Cristo. Por cuanto tratamos de trabajar el día sábado con otro tipo de actividades que pudiéramos llegar masivamente. Pero más bien la iglesia lo ve cuando uno hace este trabajo, es valioso en la medida que esos niños se quedan en la iglesia y no que yo estoy evangelizando hacia afuera, hacia la comunidad, que puede que lleguen, como puede que pueda en el tiempo, esos niños van a lograr comprender este aprendizaje o esto que Dios llega a su vida. Entonces, pierde el sentido y se cree que es como de tránsito. Por lo tanto, mejor enfoquémonos en el trabajo de la iglesia y un poco es un trabajo que a lo mejor no se capitaliza, no se ve como en algo real el evangelizar, porque no todos van a llegar. Muchas gracias. Sí, vamos a tocar el tema de discipulado tanto en la parte teológica doctrinal como en la parte del desafío misionero. Así que es bueno seguir pensando en esa línea porque hay que ir trabajando estrategias y cada uno de ustedes puede ser de bendición en su congregación. Si salimos de los moldes que tenemos, estamos muy estereotipados con eso del discipulado. Así que es bueno entender el discipulado pensando en el discipulado en la época de Jesucristo, en la iglesia primitiva. Es decir, hay que vivir la fe. Y es una fe dinámica, una fe viva que da fruto. Y por supuesto no es igual en todos los discípulos. Pero nosotros tenemos estructurado un discipulado ya con su estereotipo. Así que qué bueno que lo mencionas. ¿Alguien más? Vamos a la segunda parte, entonces, así ya se pueden ir a descansar por hoy, a revisar materiales y a usar ese tiempo de COVID que tienen de encierro. Vamos a la parte teológica, entonces, una teología bíblica. Aquí volvemos prácticamente a parte del cuadrilátero, por lo menos en un 50%. Wesley dice que Dios mismo nos enseña el camino al cielo y lo ha dejado escrito en un libro, la Biblia.
Afirmaba Wesley que su deseo era ser cristiano de un solo libro, la Biblia. Cuando participaba en el Club Sando, siendo estudiante de la Universidad de Oxford, basado en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Acogió la Biblia como un sistema sólido y preciso de verdad divina, sin defecto ni exceso. Wesley en su tiempo siguió lo que hoy llamamos inspiración verbal. La Biblia es la norma a seguir para distinguir entre el bien y el mal. Es la única base para toda doctrina cristiana. Wesley publicó sus notas al Nuevo Testamento y 10 años después sus notas al Antiguo Testamento. Ayudas sencillas pero adecuadas para el estudio de la Biblia. En su afán por acercar el conocimiento bíblico a la gente del pueblo, utilizó un lenguaje sencillo e ideas resumidas expresadas en oraciones cortas para transmitir el sentido literal del texto bíblico. Para el metodismo, el estudio de la Biblia es un medio de gracia mediante el cual el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos obra en los creyentes. La palabra de Dios se hace vida en cada persona que la estudia con reverencia, ayudándola a enfrentar sus necesidades cotidianas. Séptimo, pasamos a una teología de la experiencia cristiana de la regeneración. Wesley escribió: la Biblia describe lo que la realidad cristiana debe ser y la experiencia cristiana aclara el significado de la Biblia haciéndola más comprensible. El cristianismo es la religión de la experiencia, una experiencia fundamental de la persona en su interior. La doctrina intenta describir esta experiencia de la transformación de la persona en imagen de Dios. No se trata de cualquier experiencia humana. La experiencia cristiana es el cumplimiento en la interioridad del creyente de esa santidad que enseña la Biblia, la justificación y cada uno de sus aspectos particulares, y que está enlazada al testimonio bíblico a través del poder del Espíritu Santo, experiencia suficiente para confirmar una doctrina basada en las Escrituras. Wesley comprobó como Pablo, Romanos capítulo 7, la contradicción entre una ley en sus miembros que se revela en contra de su mente, a pesar de que ésta aprueba la ley de Dios. Él experimentó el proceso de la fe pasando las muchas fases del proceso de la salvación. Comprendió sus propios errores al compartir la experiencia viva de los hermanos moravos, gente común con vidas transformadas, el mejor argumento de la validez de la fe cristiana. La experiencia cristiana está constituida por un aspecto interior y otro exterior. El primero es el asentimiento, el milagro maravilloso. Y el segundo, la providencia, la manera que Dios guía las circunstancias, el misterio de los horizontes abiertos hacia el más allá. El Espíritu Santo obra en ambos niveles, en el nivel profundo de los sentimientos de gratitud, generosidad, y en el nivel de la comprensión racional en un contexto limitado, transitorio. Por un lado, la intensidad consciente, el sentimiento cordial, no es un sentimiento carnal y burdo, es un sentimiento interior sensible a la gracia de Dios que el Espíritu de Dios obra mediante los dones de paz, gozo y amor, certeza, seguridad. Junto a todos los afectos que vienen de Dios, una persona que se ha faltado a sí misma y que por lo tanto también a los propósitos de Dios que Él le ha concedido la vida, vive el proceso de la conversión, su nacimiento a la fe, desde su justificación, santificación, hasta alcanzar su glorificación.
Este nacido de nuevo puede dar testimonio de que ha llegado a ser un hijo de Dios, doctrina de la seguridad cristiana. Por el otro lado, llegar a ser consciente de que Dios dirige todas las circunstancias de la vida del universo para bien de todas sus criaturas es una manera de descubrir lo que Él espera de sus criaturas, su voluntad. Wesley asentó la providencia de Dios, tanto la general como la particular, porque los intelectuales suelen caer en la tentación de investigar dentro de un supuesto universo de leyes naturales cerrado. Para Wesley, Dios contesta las oraciones no al azar, sino bajo la guía de todas las cosas y circunstancias, sin cancelar la libertad humana, la libertad para responder, la mayordomía. Pasamos al 8. La teología del evangelio social o evangelio igualitario. Los pobres se sintieron atraídos por la predicación de Wesley porque en ella no se les culpa por ser pobres. El pecado de ser despojos humanos, según la realeza de la época, los sermones de Wesley, el peligro de las riquezas, del número 87, sobre las riquezas, el 108, el hombre rico y Lázaro, el 112, sobre el peligro de acumular riquezas, el 126, muestran su hostilidad hacia los ricos avaros, tanto como su preocupación de que el metodismo abdicara de esta postura fundamental de llevar las buenas nuevas a los pobres. La afirmación Cristo murió por todos señala que la religión cristiana no viene de los grandes y poderosos hacia los más pequeños. Por el contrario, la gracia de Dios no se revela por medio del poder humano, sino por medio de nuestras flaquezas. Sin embargo, la evangelización metodista produce vidas diligentes y disciplinadas, que con el tiempo mejora la condición económica de los creyentes. Y no pasa mucho tiempo antes de que el cristiano rico se vuelva orgulloso y amante del mundo, abdicando de su fe primitiva. El aburguesamiento desvinculado de la solidaridad lleva a asumir las disciplinas de la clase media. Lo que debiera ser motivo de gozo, lamentablemente, trae la tentación del cambio de lealtades. No se trata de la dimensión sociológica que lleva a abandonar la marginalidad cultural, sino a adherir al pecado de los valores predominantes en la cultura dominante. En nuestro mundo posmoderno estamos sufriendo los abusos de una nueva clase que cortó sus lazos con el origen vergonzoso. Perdón. El opresor ha creado en el oprimido el deseo de vivir según las normas que le oprimen para alcanzar algunos beneficios de la cultura hegemónica. Los metodistas somos la tradición cristiana inherentemente más inestable entre las demás tradiciones. Todos los movimientos metodistas han experimentado separaciones por estas razones y no por argumentos doctrinales que son los que se discuten. Ahí tenemos el evangelio igualitario. Cuando terminemos vamos a poder verlos en particular. Vayan tomando nota. El 9, una teología macroecuménica verdaderamente católica. En el sermón 39, el espíritu católico, Wesley se basa en Segunda de Reyes 10:15 y hace la pregunta: ¿es tu corazón recto como el mío es recto con el tuyo? Pues que lo es, dame la mano. Para los celotes en tiempos de Jesús, prójimo eran los parientes, los conocidos y los amigos. El rey David, según el Salmo 16:3, se refiere al amor peculiar que debemos a aquellos que aman a Dios, a aquellos santos e íntegros que gozan de la complacencia de Dios.
Sin embargo, Jesús, en Juan 13, 34 al 35, entrega un mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Esa es la marca que identifica a los discípulos de Jesús. El metodismo ha sido parte muy comprometida con el movimiento ecuménico. Sin duda alguna, decía Juan Wesley, todos los hijos de Dios pueden unirse a pesar de diferencias menores. Esas diferencias permanecen y, sin embargo, los cristianos pueden estimularse los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Nadie debe ser obligado por ningún poder sobre la tierra, excepto por el de su propia conciencia, a participar de alguna tradición o congregación y sus creencias. De igual manera, no corresponde imponer un modo de adoración propio a otras personas. Una fe llena de la energía del amor impulsa la voluntad humana, tu comida, tu bebida, a asociarse con las obras de Dios mediante las labores cotidianas, los negocios, las conversaciones en todo tiempo y oportunidad, haciendo todo el bien posible. Se trata de un amor sufrido y benigno, dejando de lado todo celo, colocando la mejor y limpia intención, esperando que cualquier cosa errónea sea corregida mediante la gracia de Dios. El espíritu católico es una expresión que ha sido burdamente mal entendida y mal aplicada. El espíritu católico no es indiferencia ante todas las opiniones, tampoco es inestabilidad del pensamiento, ser llevado por el viento de todo tipo de doctrina. Sí, está siempre preparado para escuchar y ponderar opiniones opuestas. El espíritu verdaderamente católico está firmemente adherido a la verdad revelada y conocida de Dios. Su amor redentor universal, junto a una inefable ternura hacia las personas, anhelando y contribuyendo a su bienestar con el máximo de sus fuerzas. Concluye Wesley este tema con el siguiente consejo. Ten cuidado, no sea que estés fluctuando en tus pensamientos o volviéndote estrecho de corazón. Mantente firme y arraigado en la fe de Cristo Jesús. Y llegamos al final del punto 10. Una teología de la tradición o antigüedad apostólica. La antigüedad cristiana, para Juan Wesley, se refiere a los escritos de los padres de la Iglesia durante los primeros 3 siglos, antes del concilio de Nicea, el 325, que para él era la corrupción que vino con el reconocimiento oficial por el emperador Constantino. Se trata de los escritos más cercanos al Nuevo Testamento. Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría y Cipriano. Posteriormente, Wesley reconoce los escritos de otros padres, tales como Agustín de Hipona, Macario de Egipto y Efraín el Sirio. Otra fuente a la que recurrió Wesley fue su querida Iglesia de Inglaterra. Utilizó sus documentos básicos, los 39 artículos de la religión, y también el libro de oración común y el libro de las homilías. Según Wesley, Dios levantó al pueblo metodista para reformar la Iglesia porque la Iglesia había olvidado su propia herencia. Después de su experiencia en Aldersgate, los escritos de Wesley contienen extractos e innumerables citas de los documentos anglicanos mencionados, de tal manera que cuando era criticado por sus ideas, respondía que los metodistas entendían la doctrina de la Iglesia anglicana mucho mejor que aquellos que le estaban atacando. Otras 3 fuentes consideradas por Wesley en sus escritos
Después de la Reforma protestante fueron la luterana, la puritana y la espiritualidad católica continental. Wesley acogió los escritos místicos católicos con énfasis en la importancia de una relación vital con Dios. Por ejemplo, la imitación de Cristo, escrito por Tomás Kempis. El criterio utilizado para incluirlos, aunque estaba en contra del misticismo, fue porque sentía que eran modelos de santidad verdadera. Eso en cuanto a una teología de la tradición o antigüedad apostólica. Muy bien, hasta aquí llega nuestra exposición del día de hoy. Tenemos algunos minutitos, segundos a lo mejor, para algunas reacciones u orientaciones de la hermana Raquel. ¿Están despiertos? Abrimos el espacio para que ustedes puedan colocar alguna consulta, algún concepto que no quedó claro. Tal vez pudiera ser. La pregunta que tenemos para que se lleven de tarea para la casa, ¿la tienen ya? Estaba en la guía de hoy, en la parte de abajo. Según su criterio, ¿habrían otras fuentes que el cristiano debería utilizar, además de las escrituras, la razón, la tradición y la experiencia cristiana? Piénsenlo, fórmense su criterio y la escriben y me la hacen llegar a mi correo. ¿Tienen mi correo, Raquel? ¿Se lo mandaste? No, creo que no se los mandé, pastor, disculpe. Pero lo podemos escribir aquí en el chat para que todos lo vean. Es tomásantonios@gmail.com. tomásantonios@gmail.com. Con una S, tomásantonios@gmail.com. La S de Steven chiquitita al final. Tomás Antonios. Tomás Antonios. Pastora, estaba copiado en el correo cuando mandó el material. Ah, ya, ok. Ah, qué bueno. Muy bien. Gracias, Catherine. Catherine. Siempre alerta. Sí. Bueno, creo que ha sido una maratón de cosas y que habría que entonces masticar hasta el otro lunes, ¿no? No, tiene que masticar hasta el miércoles y del jueves al sábado producir bueno, la respuesta a la pregunta. Sí. Así que tarea mastiquen 3 días y después yo voy a escúpenos. intentar de mandar mañana este video. Voy a intentar de mandarlo y para que podamos también entonces ustedes pueden ir haciendo sus tareas. ¿Alguna reacción frente a lo presentado? Están agotados. O cerramos por aquí. ¿Sí? Alguien que diga cómo se sintió en la clase, por último, si se sintió muy... Sí, ¿quién fue? Levante la mano para saber quién. Pastor, ¿dónde está esta pregunta? Perdón que de repente pude haber salido, no sé dónde. Yo mandé una hojita con una guía de la clase de hoy que tenía la exposición y abajo al final estaba la pregunta como tarea. Hermana Vilma, usted no estaba en la lista que yo mandé las cosas. Ahora le van a mandar el material. Voy a mandar todo el material para las personas que no la tenían, ¿ya? Ya. Porque yo hoy día integré algunas personas, como usted, como Sara Caspa, puede ser, o Calpa, ya que son personas nuevas, y todavía estaba, creo que los demás todos los tengo. Vilma Mamani, tengo su correo. Si lo tengo por aquí, lo estaba haciendo. Sí. ¿Es Carolina o Carolina? 19. No, es Coralina. Coralina, ya. Coralina 1904. Sí, correcto. @hotmail. Después tenemos el correo del hermano David Chacón de Ezequiel. ¿Sí? Y de las personas nuevas, Sara, Calpa, y los demás me parece que a todos todos tengo su correo.
De todas maneras, yo como estoy grabando todo esto, voy a verlo y revisar. Y dejé el correo del seminario, cualquier consulta, por favor, a mi correo también, ¿ya? Si alguien me dice, pastor, me da un recordatorio para decirle, pastora, no recibí el material, y yo se los envío. Perfecto. Bien, creo que podemos llegar hasta por aquí, ya estamos en las 21 horas, y dar gracias a Dios por esta jornada bastante contundente, por no decirlo. Agradecer al pastor Tomás por su trabajo, y el texto que él también compartió hoy día ya me lo va a mandar a mí, yo lo voy a compartir a sus correos, ¿ya? Para que también lo puedan tener, y obviamente que van a tener también este video. ¿Alguna otra consulta más? Si no, estaríamos cerrando por aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, como es nuestra costumbre, dentro de lo que son las clases, siempre entramos con una oración y también terminamos orando. Así que como comenzamos por el sur, vamos a terminar allá por el norte. Así que, hermana Violeta, abre sus micrófonos para que nos despida con la oración final. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de, a través, Señor, de este tiempo de estudio, poder, Señor, aprender más de ti. Ese es nuestro objetivo, Señor, que todo esto sea de edificación para nuestras vidas. Danos la sabiduría, la inteligencia, ayúdanos tú, Señor, y gracias te damos en esta tarde por la vida del pastor Steven, Señor, y gracias por cada uno de los que pudimos estar participando en el día de hoy. Señor, que tu bendición siempre esté con nosotros, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos.